saludarles. Después de mucho tiempo, Lema, volvimos a compartir un espacio informativo, periodístico, en este caso para TV Paz y la red de corresponsales y gestores de reconciliación, un gran producto que sale desde la Secretaría de Salud de la ciudad de Bogotá para toda Colombia y también para Venezuela, como país vecino, como país hermano. En esta oportunidad para hablar de algo importante, de las emociones, de las actitudes, los comportamientos, de un factor fundamental en la vida de los colombianos y también, por supuesto, del factor importante en este caso, los migrantes venezolanos. Es algo en particular que marcó la historia de dos países que en una oportunidad fueron uno, y eso está muy grabado en la mente del colombiano y del venezolano, y hoy vamos a hablar un poco sobre este fenómeno pues relacionado sobre todo pues con ese comportamiento, aprovechando que tenemos a la visita del doctor Juan Carlos Echeverri, al que le damos una bienvenida. Gracias, doctor, por participar. Gracias, Ángel, gracias Ángel y Leyman por invitarme aquí para esta oportunidad tan bonita. Y que sea pues el primer episodio, pues siempre es un honor muy grande. Sí, bueno, sí, realmente pues Ángel, nos encontramos en un nuevo contexto, en esta oportunidad para TV Paz. Como tú lo vienes diciendo, un canal de Colombia, pero que Colombia y Venezuela siempre han estado de la mano, siempre históricamente pues comparten una historia, y pues la de los migrantes es una de esas historias que entre Venezuela y Colombia se siguen compartiendo. Entonces el doctor Echeverri, quien es psiquiatra, médico psiquiatra, pues es importante para que nos hable de lo que es la parte mental, psicológica, la salud mental, pues tiene mucho que ver con todo este tema. ¿Y por qué queremos que sea justo el doctor Echeverri? Porque años atrás... Es una buena pregunta, sí me encantaría que me respondieran eso. Sí, porque precisamente gracias a una investigación que viene realizando desde hace mucho tiempo, a la par de la investigación que venimos realizando los periodistas, desde los tiempos del 2014-2015, que fue acentuada esa presencia de caminantes venezolanos en las carreteras del país, y nosotros como esa ruta o ese ducto, ese embudo, la ruta colombo-venezolana, San Antonio del Táchira, Cúcuta. Usted vivió experiencias importantes, se acercó... Todavía. Buenísimo, además, porque pues todavía es un fenómeno que se sigue repitiendo. Una situación que se vivió en Capacho, ¿no? En particular. Sí, porque es que yo estoy radicado en Capacho, ¿ves? Entonces Capacho es una localidad que queda a 40 kilómetros de la frontera colombo-venezolana, en plena carretera panamericana, ¿no? Es una ciudad relativamente grande, no en extensión, pero sí en población, porque tenemos 92.000 habitantes. Pero particularmente Capacho, entre los años 2018 y el año 2023, se convirtió como en el epicentro de todo lo que era la migración. Incluso también se convirtió en el epicentro de toda la observación de agencias y organizaciones no gubernamentales que provenían de la OMS, de la ONU. Y digo que se volvió un epicentro porque todas las ayudas radicaban ahí, a la institución particular que es el ambulatorio de Capacho. Todo lo que ha de pasar de un país hacia el otro ha pasado por Capacho. La primera experiencia que tuvimos nosotros en el 2018 fueron desplazados, pero no desplazados de Venezuela hacia Colombia, sino al revés, de Colombia hacia Venezuela. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo un problema con unas bombonas que estaban atacando unas poblaciones con bombonas de gas, es decir, las hacían explotar, y bueno, eso generó que varias comunidades bastante rurales de Colombia pues no tuvieran a dónde llegar, y de alguna manera pues terminaron cruzando la frontera hasta acá. Se desplazaron. Quedaron completamente desplazados. En ese momento hablamos de 8.000 personas. ¿Sí? Después, a partir del 2019, entonces fueron caminantes nuestros, con ciudadanos que iban de aquí para allá. ¿Sí? Hay que recordar que en el 2019 era cuando la situación económica del país estaba más fuerte, entonces probablemente eso fue lo que desencadenó, y en apariencia, ¿no? Probablemente y en apariencia, ese éxodo tan grande de personas que caminaban a través de la frontera, ¿sí? En ese momento la idea era ir captando personas de estos caminantes, entrevistarlas, ver qué necesidades tenían, pero después ya en el año 2020
hubo la necesidad de hacer una investigación, como que de generar un instrumento ya más psicológico, mucho más riguroso desde el punto de vista científico y empezar a recabar esta información, ¿sí? Si bien, doctor, hablamos de muchos años en los que todavía se sigue repitiendo este fenómeno, hoy día todavía seguimos viendo caminantes venezolanos que ocupan las vías, las principales vías hacia Colombia, y de allí pues se ha convertido en una ruta hacia otros países. Se habla de que hay venezolanos que han caminado hasta Chile y todavía sigue ocurriendo también hacia el otro lado, hacia el norte, gracias al tapón del Darién como punto focal, y de ahí hacia arriba. Bueno, eso habla de la resiliencia de pronto que puede tener los venezolanos a la hora de buscar un sueño. Ahí es donde también queríamos entrar, ¿no? Realmente, ¿qué persigue o qué busca un venezolano, los venezolanos cuando salen, de acuerdo a todas esas experiencias que... No, pues ya se metió usted en camisa de 11 varas. Claro, mire, hay varios grupos de migrantes, ¿sí? En sí, Venezuela siempre ha tenido una situación de migración que, si bien no ha sido internacional, ha sido intranacional. ¿Okay? Más o menos entre los años 50 y los años 90, muchas personas iban del interior del país hacia las grandes ciudades, principalmente Caracas, Valencia, todo lo que era Oriente por la parte petrolífera, ¿sí? Entonces muchas personas iban buscando nuevas oportunidades para allá, ¿sí? Por supuesto, este fenómeno pareciera tener más de 70 años, ¿ok? Pero bueno, para no alargarme mucho por ahí, hay otro grupo de migrantes que se van de Venezuela después del año 1992. Ya sabemos qué fue lo que pasó en 1992. Estas personas tienden a irse del país. Son las primeras personas que migran fuera del país, ¿sí? Por supuesto, después del 99 hasta el 2002 hubo otra ola de migrantes, pero eran migrantes altamente capacitados. Eran personas con doctorados, con posgrados, eran cerebros que se nos estaban yendo del país, ¿sí? Por supuesto, ya si te lo digo así, estoy marcando una primera ola que es intranacional, una segunda ola que tiene que ver muy posiblemente con esa crisis de lo que nosotros vivimos en el 92, luego una tercera ola de personas que muy posiblemente eran hijos de migrantes, o sea, de europeos, de personas que también venían del cono sur de aquí de América, de Chile, de Perú, de Ecuador, y que de pronto al ver lo que había ocurrido aquí en Venezuela en el año del 99 al 2002, pues también decidieron devolverse a sus lugares de origen. Comenzamos a definir los tipos de migrantes, ¿no, doctor? Son tipos de migrantes. Exacto. Por ejemplo, el que está hablando ahorita es de profesionales, calificados, ingenieros, médicos. Fueron migraciones más planificadas, cosa que no pasa Ahorita con los no, migrantes ahorita... venezolanos, los caminantes venezolanos, que un día para otro decidieron... Pero no fueron mejores planificados, o sea, era que en su mayoría eran personas altamente calificadas, pero probablemente no tenían un plan como tal. Fueron igualitos a probar suerte. Claro. Muy poquita gente se va con plan, ¿ok? Así a grandes rasgos les puedo decir que hay muy poquita planificación. Y también hay personas que no son profesionales y hacen su planificación. Es decir, no todo el profesional que se va tiene un plan. Así como no toda la persona que tiene alta calificación, pero no es profesional a nivel universitario, se van sin planificación. ¿Ok? A todas estas, ese fenómeno va aumentando hasta que en el 2018-2019 aparecen los caminantes, ¿sí? Los caminantes aparecen con unas características muy particulares, en donde no había gasolina, en donde no había comida, en donde no había transporte intranacional, o sea, entre los diversos estados. Entonces, como que se generó la posibilidad de que estas personas, bueno, no me permites tener gasolina, no me permites tener transporte, entonces lo hago aunque sea caminando, ¿sí? Eso, los pacientes que yo agarré, las personas que yo pude captar, fueron entre julio del 2020 y julio del 2021, ¿bien? Se captaron 5.045 personas, a las cuales pues les aplicamos este instrumento. Era una cosa muy sencillita. Era básicamente hacerle 4 preguntas. ¿Por qué usted migra? Si tiene problemas en el lugar de donde usted viene, si tuvo violencia doméstica durante su infancia. Ahorita se me fue la 4ª pregunta, bueno, me recuerda, te la digo.
características en esos 5.000, más de 5.000 migrantes? Eran personas similares. La mayoría de los caminantes en este momento son personas muy pobres. Son personas incluso que cuando tú las ves dentro de Capacho, tú te das cuenta de que no son capacheros. Sí, tienen otras facciones, tienen otros colores de piel, tienen otras características. Muchos de ellos no tenían zapatos ni siquiera y venían en unas condiciones bastante precarias. O sea que muy posiblemente todas estas personas, por lo menos las captadas, eran personas en condiciones muy paupérrimas y que estaban justamente caminando a prueba de todo. Y si te señalo la diferencia con los otros grupos que se habían ido a años anteriores, te das cuenta que las otras personas sí se habían ido a través de aviones, a través de autobuses, aunque estaba planificando el viaje, ¿no? Si de pronto no tenían un plan para llegar a su sitio de destino, por lo menos tenían un plan de cómo llegar. Ahí es cuando aparecen estos autobuses que se demoran 7, 8 días para llegar a Chile, a Perú, a Ecuador, a todos estos países del Cono Sur, ¿sí? Incluso Argentina. Pero ya cuando aparece el caminante ya tú te das cuenta de que es una población con unas características muy paupérrimas, muy posiblemente sin estudios y muy posiblemente también en condiciones nutricionales muy malas, muy malas, muy malas. Así les puedo llamar la atención. Hay muchas historias, de verdad que hay muchísimas, pero hubo una muy sonada en donde un compañero de esta familia muere en el camino y la entierran en la carretera. Eso incluso salió en los titulares de nuestros periódicos locales, ¿sí? Incluso esas personas pues fueron imputadas porque eso es un crimen. O sea, tú tienes que declarar la muerte, tú tienes que avisar pues que algo está pasando. Asimismo, mucha de la población de caminantes venía con niños pequeños, niños menores de 3 años, niños que de pronto venían sin calzado, que venían con un pañal de 3 días, que venían sin consumir alimentos adecuados. Entonces, oye, era una situación de verdad muy, 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 muy fea, muy traumática. Y tú me preguntas sobre la resiliencia. Esto es muy interesante porque nosotros quisiéramos pensar que la resiliencia es un valor que debiésemos tener. Pero cuando nosotros empezamos a ver a estos caminantes y luego con la experiencia de ir hasta Bogotá y ver al caminante que ya llegó a Bogotá y a entrevistarlo, eso también te lo quiero regalar. Pero luego preguntarnos esta resiliencia, esta capacidad que tiene estas personas para en condiciones de desnutrición, con sol, con deshidratación, con enfermedades, con frío, con calor, y poder caminar, por ejemplo, de Cagua. Una gran población del 2020 venía de Cagua, de esas zonas de Carabobo, de Aragua, de Guárico, y entonces ellos están caminando 500 kilómetros, ¿verdad? Y de pronto la respuesta no es de una víctima. La persona que yo entrevistaba no era una víctima que quisiera dar lástima, que quisiera decir, ay, deme agüita, deme comidita, no, sino que venían con una soberbia, una grandeza, una grandiosidad muy grande, porque la idea que tenían en la mente es, mira lo que yo estoy logrando. En palabras muy venezolanas sería, como me lo decían ellos, mira qué arrecho soy. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en la misma medida que nosotros tratábamos de captar a estas personas, veíamos era que la persona no quería hablar, que estas personas, estos caminantes, las primeras de cambio no querían hablar, no querían ningún tipo de ayuda, y nos llamaban la atención, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Entonces luego nos dimos cuenta de que estaban pasando ciertas cosas con las autoridades que, como no las puedo atestiguar, no te las puedo repetir, pero sí la población ya venía como resabiada, ya venía con una idea de persecución, con una idea de que había una amenaza sobre su propia vida. Entonces era muy difícil que las personas quisieran hablar con nosotros, y aún así pues logramos hacer el trabajito. Bien, entonces sí, hubo varias olas dentro de esta ola del 2018 para acá. Los primeros caminantes se llegan hasta Colombia. No sé si ustedes recuerdan que en esos primeros días habían personas que se quedaban en Cúcuta, en las plazas, y entonces a veces se quedaban ahí y generaban toda una situación. Pero en 2018, ese primer grupo de gente que llega hasta Colombia, bueno, es que es así, llega hasta Colombia y llegan muy amenazados por su propia... llegan en condiciones de paranoia, para decírtelo claro y raspado, pues están amenazados porque tenían muchas amenazas alrededor, no solamente atmosféricas, sino también por las mismas autoridades, ¿ok?
Entonces, en estas personas lo que yo más conseguí en este momento era como esa indisposición a colaborar en cualquier examen médico, en cualquier entrevista. No querían ser atendidos. No querían ser atendidos. Era, por ejemplo, yo me acuerdo que yo una vez agarré a una muchacha con su pareja, aparentemente era su pareja, o por lo menos así se presentaron después, y que si querían regalarme 5 minutos. Y yo me acuerdo que la muchacha, de una manera muy recia, me dijo: si tiene comida, sí, si no me vas a dar una vaina, no, seguimos. Era también muy importante porque no necesitaban dinero. Esto también es algo muy interesante porque venían sin dinero y no necesitaban dinero. O sea, ellos contaban solamente, como tú dices, con su propia resiliencia para poder seguir adelante. Yo me imagino que hasta donde el cuerpo los llevara, ¿no? Bien. Después hubo otro grupo de personas que ya empezaron como a tratar de soñar, digo yo, de llegar más allá de Colombia, ¿no? Llegar a Ecuador, llegar a Bolivia, llegar a Perú. La mayoría de las personas se enfocaban, era como llegar a Chile. Chile y Argentina eran como los sitios como más deseados, ¿no? Y eso era lo que me comentaban. Y ya estas personas venían ya no con tantísima pobreza, con tantísima necesidad, sino que, ojo, una pequeña acotación. Entre el 2018 y el 2020 yo no hice instrumentos, no hice entrevistas estructuradas. Eran solamente personas que de pronto yo detenía, les preguntaba, así como con curiosidad científica, o a veces entraban en el ambulatorio a ver si a pedir plata, o a pedir agua, o a pedir comida, y entonces yo me presentaba como psiquiatra y si me querían regalar unos minuticos, entonces me iba enterando de algunas cositas, ¿sí? En el 2020 es que yo comienzo a recabar la información. Estas personas que se plantean de primera mano llegar a Chile y Argentina, no todas llegaron a Chile y Argentina, sino que se fueron quedando en esos países, me imagino que donde le aparecieron las mejores oportunidades, ¿no? Sin embargo, poco a poco me di cuenta de que muchos, no te puedo dar ninguna cantidad, de pronto llegaban a Ecuador, pero a los 2 meses entonces terminaban en Perú, y luego de Perú entonces terminaban otra vez en Colombia, y luego de Colombia entonces iban para otro país, entonces iban como del timbo al tambo, ¿no? Pero aparentemente como buscando oportunidades de ese boca en boca que había entre las personas que iban caminando por este momento, ¿no? En el 2020 al 2021 son personas muy pobres otra vez, que tratan de llegar más allá de Colombia. Pero en el 2020, que ya teníamos la pandemia, entonces sí se empiezan a registrar muertes. Pero de verdad que en estos refugios no pudimos hacer mayor cosa. Y a la hora de presentarse, usted no se presentaba como psiquiatra. Claro, yo iba con mi carnet. Ah, y nadie y a buscaba... veces iba con bata. Claro, ¿por qué lo pregunto? Nadie a la hora de saber que usted era terapeuta, que podían conseguir un refugio, un alivio con usted sobre algún tormento, alguna producto del estrés que ya traían consigo, buscaban ayuda, como que doctor necesito hablar. Estaban cerrados a esas cosas. Completamente cerrados. No había ninguna posibilidad de que alguna persona me haya llegado y me haya dicho: ay doctor, yo necesito ayuda en esto. E incluso eso es muy importante porque eso te habla de la resiliencia. Pero entonces, planteado así como te lo estoy diciendo, te das cuenta de que la resiliencia no es buena. Y más cuando, bueno, son viajes a lo que voy, ¿no? Que es lo que desde estos espacios siempre se ha pregonado, se ha buscado la forma de entender que las migraciones planificadas es la mejor decisión que se debe tomar a la hora de hay un detalle, ¿sí? Hay un detalle con esto. Evidentemente que el primer resultado que yo conseguí de estas entrevistas fue poder decirle a la gente: mira, planifica tu migración, pero más allá de planificar tu migración es vete con tu familia, porque en este grupo de personas del 2020 al 2021 sí iban con ciertos familiares, pero no iba la familia. Eso pareciera que se está viendo ahorita otra vez, ¿sí? Pero estas personas, estos caminantes, iban el hijo, iba el padre, iba la señora, iba la muchacha, y de pronto se conseguían con un primo o se ponían de acuerdo 2 hermanos como para echar la caminata, ¿no? Sí. Todavía del 2020 al 2021 estas personas viajan por el cono sur. A partir del 2022 es que empezamos a ver migraciones hacia el norte, hacia el tapón del Darién. Estas personas no las pude entrevistar con una entrevista estructurada como las del año anterior, pero sí hubo ciertas entrevistas, porque ya la del 2022 eran personas que pudiera ser tu primo, pudiera ser tu hija, y de pronto iban por el tapón del Darién, que era algo sumamente peligroso porque era una selva
en donde cualquier cosa te podía ocurrir, desde que tú puedas ser comido por un animal hasta ser mordido por una serpiente, una enfermedad, grupos paramilitares, malandros, de para de contar, ¿no? Pero entonces ahí ahora la población cambia, porque ya no son personas tan pobres, sino que son personas que llevan una cantidad de dinero suficiente como para poder hacer el viaje, porque el viaje a veces se iba entre $5,000 y $15,000. A todas estas, porque yo te hablo de estas diferencias entre los grupos, porque uno puede sí darse cuenta de que los grupos son distintos, así como te mencioné que las primeras personas que pude entrevistar hace muchísimos años venían con un altísimo nivel educativo, con una altísima capacitación, mientras que de pronto en el 2021 eran personas muy pobres. Te puedo garantizar que todos estos grupos tenían algo en común. Eso fue lo que salió en las entrevistas. Ahí esa era la pregunta. Sí. Todas estas personas tienen en común problemas en el hogar. Todas estas personas con alto nivel educativo, de clase media, de clase baja, de clase estrato F, según el nivel de Grafar, todos tenían algo en particular, y es que todas venían de un hogar conflictivo. Estamos hablando en este caso de todos los migrantes en todas las etapas que se han registrado hasta el momento, que nos has comentado, sí, o en las últimas etapas, desde el caminante, todo, desde un inicio. Desde los años 50. Exacto. O sea, todas las personas que migran, en apariencia, salen buscando mejores oportunidades. Nadie puede decir que eso no es verdad. O sea, si yo vivo en Capacho, yo tengo que dirigirme de Cedralito al pueblo, en Bestia, y estamos hablando del año 1965, es evidente que tú vas a querer tener una mejor calidad de vida para tus hijos, para ti mismo, poder saber lo que era un televisor, una radio, comer harina pan. Sí. Pero resulta que estas personas que yo entrevisto también como antecedentes de ese trabajo, todas terminan también en lo mismo, en lo que ya me habían dicho para el 2020 y 2021. Y era que venían de hogares donde había pelea, hogares conflictivos. Venían de, puedes hablar de violencia doméstica, de violencia doméstica, pero también puede ser sencillamente como que mi esposa me pelea mucho, mis hijos son muy conflictivos, o mi mamá no sé si no pelear. Y esa situación que le genera a ese migrante, le generaba depresión, ansiedad, angustia, ¿qué tipo de sentimientos cree usted o pudo captar en los entrevistados esos problemas? Bueno, esta pregunta es problemática, porque yo sé que ustedes van a pensar que lo más lógico es que si yo vengo de un hogar lleno de violencia y me voy aquí, yo debo salir así como tristón, como que ansiedad. No. La persona que sale de su hogar sale con muchos ímpetus a decir, epa, yo puedo. Es parte de su resiliencia, ¿no? Es parte de su resiliencia. El problema es que es una persona que por el simple hecho de poder ya se le va generando una superioridad, vamos a llamarlo así. O si quieres llamarlo un poquito de soberbia. Porque ¿qué es lo que pasa? Nada más míralo de esta manera. Si tú logras caminar de aquí a Quito, oye, yo no sé, es como 2,000 kilómetros, de pronto un poco más, valdría la pena revisarlo. Y lo haces caminando, y lo haces en 3 meses, ¿tú eres arrecho? Te sientes invencible. Claro. ¿Cuántas personas no logré yo entrevistar que habían llegado hasta México y que habían logrado llegar a Dallas, caminando, de esos primeros de cambio, que atravesaron todo el Darién y vieron cosas espantosas? Oye, eso es resiliencia. Sí. Pero la pregunta ¿es sano? Y yo te voy a responder esto para responderte también tu pregunta. ¿Qué deja a nivel psicológico? Yo te voy a decir lo que te deja. Yo entrevisté a 4 familias en la zona de Corabastos, en Bogotá. Familias que estaban quedándose en una plaza, en una placita chiquitica, como lo que tenemos aquí en este espacio. 4 familias. Entonces yo les pregunto, oye, ¿cuánto dinero te ahorras tú por vivir? No, yo no ahorro dinero, me decían todos. Por quedarme aquí yo tengo que pagar 20,000 pesos. Y yo, ¿y tienes para pagar los 20,000 pesos? Claro, eso en el día mi esposo, decía la señora. Mi esposo se pone aquí de caletero, a cargar cajas, a descargar camiones, y entonces se hace una platica y con eso llegamos acá. Pero resulta que a mí me da curiosidad, después de que yo entrevisto a estas familias y yo me voy
Por la zona de Corabasto, esa zona de Bogotá se llama Kennedy. Y hay hosteles, hostelerías. Claro, algunas bonitas, algunas muy feas. La mayoría son muy pobres, ¿no? Pero yo preguntaba ahí, y en una logré entrar. Y resulta que esa que entré era muy bonita. Era como una habitación en mi casa, pues. Y una habitación un poquito más grande, por ahí 4 metros cuadrados, o sea que se pueden quedar varias personas ahí. Y la señora cobraba por quedarse en esa pieza 9.000 pesos la noche. ¿Qué? Y ellos prefieren pagar 3 veces menos lo que 20. pagaban en 2 veces Cuerva. menos, claro, por vivir en la calle. Ven para contarte lo que me dijo la muchacha. Yo le digo, oye, ¿tú sabes cuánto cuesta una pieza por aquí? ¿Cuánto alquilan una pieza por acá? Sí, eso por ahí, entre 5.000 y 10.000 pesos le cobran a uno. Ah, qué bien, qué bien, qué bien. Fíjate que me dio un rango incluso más bajo que lo que yo había averiguado. Ah, ¿y ustedes dónde se quedan? No, nosotros nos quedamos aquí en la plaza. La plaza, pero ¿y por qué no les alcanza para una pieza? No, claro que nos alcanza. Pero aquí la plata se mueve en la madrugada. Por estrategia. Entonces, estaríamos hablando de una especie de estrategia para poder captar más dinero y no poder estar allá. Probablemente. Pero ¿por qué se mueven a madrugada? Pues la pregunta yo la hice, pero no creo que sea muy buena idea recomendarla aquí. Pero eran actividades ilícitas. Claro. ¿Ok? De claro. todas las que te puedas imaginar. Muchas cosas. Y muchas cosas feas, ¿no? Entonces, a todas estas, tú te pones a ver, oye, es que de verdad la cuestión de estos caminantes es una resiliencia, pero una resiliencia que más que resiliencia es masoquismo, porque entonces significa que tú, para demostrarte todo lo que tú puedes lograr, entonces fíjate todo lo que tú te estás sometiendo. Y otra vez, no es solamente la atmósfera, no es solamente el clima, te estás sometiendo a elementos delincuenciales, te estás sometiendo a traumatizar a tus propios hijos, porque se supone que les vas a enseñar fuerza, o sea, que ellos tienen que ser aguantadores, que ellos tienen que ser resistentes a toda vaina. Pero es que a la hora de la chiquita, si tú tienes en tu mente la protección a tu familia, tú no te metes en eso. Entonces eso es lo que yo digo, ahí es donde a mí el concepto de resiliencia se me movió, se me trastocó, porque, oye, si el ser humano tiene como inherentemente el valor de la resiliencia, esto lo están llevando a un extremo donde ya no es resiliencia, es masoquismo. Cambia de nombre, ¿verdad? Cambia de nombre, o sea, es una cuestión de yo aguantar todo solamente para tener superioridad, para yo decir que yo soy arrecho, que yo sí puedo. Cuando en realidad a la cuadra tú te puedes quedar en una hostería o dejar a los chamos en la hostería y tú vas a estar tranquilo. Oye, es un problema. ¿Cómo afecta ese comportamiento No, de los padres? esa en no es la los pregunta. niños? La pregunta es ¿por qué? Perdón que te estoy contradiciendo, porque tú me estás entrevistando y yo te digo, no me preguntes eso. No, está Mira, bien. el asunto es que si todas estas personas vienen de un hogar donde hay violencia, donde hay maltrato, donde hay cosas que son realmente muy negativas para el desarrollo de uno, entonces, ¿qué te estoy diciendo? Que la persona sale de su hogar donde viene violencia, del cual sobrevivió, y se somete por voluntad propia a situaciones Violenta. que son aún más violentas. Entonces significa que es la infancia reactualizada en la adultez, pero solamente para seguirse demostrando a sí misma esa superioridad de soportar. Y yo soporto, yo cada día Sí. soporto más. Fíjate, Y eso es lo que le enseñan a sus hijos. Una Por de eso la- es lo que los niños aprenden, porque eso es lo que ven. sí, en Texas hubo también una situación en donde habían 8 venezolanos en una parada, en una acera, esperando que los llegaran a buscar y de pronto, no me acuerdo si fue un camión o fue una buseta, se le fueron los frenos y se llevó a las 8 personas por delante. Entonces, no, Sí. no se les fueron los frenos. Bueno, una de esas personas había sido paciente mío aquí en San Cristóbal. Bueno, yo te voy a comentar, como no te estoy dando los datos, yo te voy a comentar por qué él iba a consulta. Porque él tenía ideas suicidas. Venía de un hogar de mucha violencia y todo lo que manejaba en su casa, en su cabeza, eran ideas suicidas. Lo que pasa es que no quería cometer suicidio. Era que se le venía sin querer la idea de que no, pero ¿para qué vive uno? Porque oye, esa es otra cosa. Uno puede estar pensando en el suicidio y te preguntan, oye, pero tú piensas en suicidarte. Tú dices, no, ¿cómo se le ocurre? Yo soy, qué sé yo, muy cristiano, muy creyente. O no, eso no me pasa por aquí. Pero sí nos pasa por aquí. Cosas como, por ejemplo, pensar eso, ¿para qué vive uno? O yo ya viví, que eso era un cuento también de las personas por encima de los 50 años. No, yo ya viví.
yo ya viví. Ah, pero si usted ya vivió, entonces ¿qué es lo que está haciendo ahorita? ¿Sí? Entonces, esta persona que es atropellada ya y que el atropellamiento es letal, yo ya lo conocía y venía con ideas suicidas. Y eso se parece justamente a mi tesis de posgrado, en donde yo logré determinar que las personas que tienen ideas suicidas y se reúnen todas las personas en una comunidad pueden incluso aumentar el riesgo de que hayan desastres naturales. Sí, suena magia. Sí. Suena magia, pero es así. Eso Estadísticamente tú lo puedes el dicho ver. que dice que la mente tiene poder, algo así. La mente tiene poder, sí, pero si tú lo dices así suena metafísica. En realidad no es ninguna magia. Es tan sencillo como que te olvidas del ambiente, te sometes a situaciones un poquito más arriesgadas. Ponte tú que lances la basura en la quebrada y no te estás dando cuenta de que la quebrada un día va a crecer y se va a llevar encima tu casa. Son comportamientos riesgosos, son comportamientos de alto riesgo. ¿Y qué lo provoca uno mismo? Porque tienes la idea de muerte aquí. Pero es interesante porque no estaríamos hablando de desastres sociales, que eso también es muy... Desastres sociales, desastres naturales. Es interesante. Mala suerte, llámalo mala suerte si tú quieres. Que esta persona entonces no resolvió su problema aquí porque se fue antes de poderlo resolver, pero entonces va a sobrevivir todo eso para morir como un tontico allá. Sí, alguien me preguntaba, porque la gente cree que el periodista se lo sabe todo, y no es así. ¿Por qué hay, bueno, en este momento no tanto, pero hubo un tiempo en que muchas noticias negativas de venezolanos, suicidios, accidentes? ¿Hay algún motivo? Claro, puede ser ese? porque lo que te estoy diciendo, o lo que te quiero llevar es que te des cuenta de que gran parte, bueno, no lo puedo generalizar, pero yo creo que vendría a ser prácticamente todo el migrante. Si yo vengo de un hogar que viene con problemas, tengo que tener también la idea de muerte en mi cabeza. Lo que pasa es que estoy escapando, estoy evadiendo esa idea de muerte, entonces me la llevo a otro país y en el otro país es donde yo la reactualizo, ya sea para resolverla, ya sea para que se ejecute. El problema es que muchas de esas personas la terminaron ejecutando. Más del 30% de la población nacional significa que esas personas no se han devuelto porque les ha ido bien. Mientras que lo que estamos señalando hoy en día de los caminantes y de las desgracias han sido una minoría de estos migrantes. Pero es una minoría importante, porque todas las vidas son valiosas. Pero también significa que el venezolano, a grandes rasgos, a donde llega a hacer el bien y llega también buscando el bien. Y ese venezolano, y vamos a hacer énfasis aquí ya para la parte final del espacio, esos venezolanos que llegan a seguir prosperando, y vuelvo e insisto, sí es como un desplazamiento más planificado a la hora de que no deciden abrir la puerta de su casa e irse a caminar. Mira, el problema aquí es que esa persona que se fue, planificada o no planificada, pero se fue sin su familia, probablemente se le hicieron fácil varias cosas. En primer lugar, vivir situaciones que no podía vivir aquí, como rumbear, como gastar plata en comida en la calle, como tener amantes, ¿sí? Consumir drogas, vivir vidas nocturnas, que de pronto en Venezuela ya no están desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, era muy típico, por ejemplo, cuando yo me fui para Bogotá lo viví, y lo viví en compañeros médicos, que entonces me decían, no, yo me vine para acá, me enganché bien, tengo mi buen trabajo de médico, pero resulta que aquí me gano 7 millones de pesos, pero solamente mando 500.000 pesos para Venezuela. Y los otros 6 millones y medio, pues en servicios, claro, en servicios. A ver, chamo, siéntate aquí, vamos a revisar. No, son 4 millones, 5 millones que se están gastando en la gran vida. Sí. Y claro, obviamente, ¿cómo es que lo decimos aquí de manera coloquial? Decimos que el que no ha visto plata cuando lo ve se asusta. ¿Será una forma de llenar un vacío que queda dentro del producto de esa misma nostalgia? Si tú quieres, pero también tienes que ver que de pronto muchos eran mujeres cuyos maridos aquí las tenían muy oprimidas, entonces cuando llegaron allá con la excusa de trabajar, entonces se pueden liberar un poquito. ¿Cuántas familias no se rompieron? Ahí iba, justamente le iba a preguntar. Eso también ha sido un factor muy sonado de que o se va el hombre o se va la mujer y esa relación termina. Termina, claro que sí. Tú tienes que ver que si tu esposo se va o si tu esposa se va para otro país, tú tienes que ver que los venezolanos somos bonitos. Eso quiere decir que en 3 semanas, a más tardar, ya tenemos a alguien pendiente de nosotros. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Y también existe el que dice, bueno, yo me voy para hacerme un capital y regreso en 1 o 2 años. Sí, y también está el señor o la señora que se fue para el otro país. Yo voy a decirte el ejemplo con la señora. El marido se fue para X país y la mujer quedó acá, ocupándose de los hijos, pero resulta que aquí tiene un vecino que empieza a hacerle mercado, que le empieza a calentar la oreja, que la empieza a acompañar, que vamos para el cine, que tomémonos un café, y resulta que esta señora ahora empieza a tener una tentación. No, yo me debo mantener fiel porque mi marido está luchando por mí. Ah, pero ¿y la soledad? Y la soledad de amanecer solo, de dormir solo, cuando tú ya has hecho una pareja, cuando ya tú te has acostumbrado al olor, al calor de esa otra persona. Esas son consideraciones psicológicas que hay que pensar. Y que entonces uno se quiere llenar la boca con la resiliencia y resulta que también tenemos necesidades. Y las necesidades sexuales pues también son necesidades que uno tiene que pensar si va a haber una migración y no se va a llevar a toda la familia. Yo tengo las mejores experiencias que yo te puedo comentar de migración planificada son de amigos míos, de los que se graduaron conmigo en bachillerato. Y todos ellos se llevaron a su familia, a sus esposas, a sus hijos, y terminaron radicándose allá. Y la respuesta de ellos es: para Venezuela no me devuelvo nunca. Y no porque Venezuela sea fea o no se pueda surgir ni nada de eso, sino porque, oye, es muy difícil que ahora los chamos fueron creciendo, ya tienen sus amigos, ya tienen su nicho de crecimiento, de desarrollo, entonces ya que te vas a estar devolviendo. Claro, hay muchos de estos venezolanos incluso parecieran no sentirse identificados ni siquiera con su propio país, porque vienen, hay unos que sí regresan, no es de un no rotundo, pero se sienten desconocidos, sienten que están en un lugar donde también son extraños. Que ya no su conocen país su tierra. deja de ser su país, exacto, entonces es como esa necesidad incluso de regresarse a donde estaban. Pero probablemente eso también lo tenemos los que nos quedamos aquí, sin hacer mucho énfasis en esto. Pero probablemente la Venezuela de hoy no es la que era hace 20 años. A todas estas, sí es evidente que para uno poder migrar debería tener un plan, que ese plan incorporara a mi familia, incorporara un tiempo, ¿sí? Lo ideal sería yo migrar y que en ese plan esté establecido también mi profesión. Tú llegas a los otros países y prácticamente todos los países del mundo son fríos. Sí, yo sé que estoy exagerando, pero acepta si hablamos de Latinoamérica, que es donde está llegando la mayoría de... Pero por ejemplo, tú te vas para Europa, tienen 4 estaciones, pasa frío. Te vas para Asia, en muchos países asiáticos pues también tienen 4 estaciones y pasas mucho frío. O si no tienen el monzón, entonces bueno, cuando entra el monzón es un desastre. Llegas a Estados Unidos, llegas a muchos sitios y en todos lados hace frío. Y te voy a hacer hincapié en el frío porque imagínate que tú vives aquí 10 años con tu pareja y tú llegas a uno de estos países donde hace tanto frío. Y tú sabes lo difícil que es levantarse el día siguiente. Y muy poquitas personas se ponen a pensar en eso. Pero es muy duro. Claro. Es muy duro, es muy duro, es muy duro. Imagínate que tú llegas a Canadá y tú dices, bueno, nada, yo en San Cristóbal yo estoy acostumbrado a salir a trotar en las mañanas. Y resulta que abres la puerta y se te vienen 2 metros de nieve. Esas son cosas que uno como migrante no piensa. La gran mayoría de las cosas siento que no son tomadas en cuenta a la hora de No son decirlo. tomadas en ¿Por cuenta. qué? Porque a veces la resiliencia, lo que hablábamos, es la que se pone de frente, o es mi bandera a la hora de decir, Yo puedo sí cualquier, Yo yo puedo sí cualquier puedo. Yo puedo situación. con el mundo contra mí. El Sí. mundo contra mí, entonces ya no estamos hablando de algo bueno. Sí. Estamos hablando de que el mismo problema que yo tenía acá, que me las tiro de que puedo con todo, me lo llevo para allá y entonces ya creo que puedo con todo. Bueno, si a la final tengo éxito, pues bienvenido y felicitaciones para usted. Pero si no, a la final yo lo que le recomiendo es que busque un poquito de ayuda psicológica porque es que uno se lleva los problemas en la maleta. Sí, ya para finalizar, doctor, recordemos que estamos hablando con Juan Carlos Echeverri, él es psiquiatra radicado en el estado Táchira, y pues desde aquí, desde la frontera colombo-venezolana, estamos tratando de analizar todo lo que ocurre precisamente en el que se ha convertido en esa ruta o en ese ducto de todo el país por donde comienzan a salir la mayoría de estos caminantes venezolanos. Se habla de alrededor de 100.000 caminantes por año, porque si hablamos de 300 aproximadamente que las mismas autoridades contaban diariamente, y esa cantidad sobrepasa esa cifra, sobre todo cuando hay momentos cruciales o cuando hay momentos críticos en el país, ya sean económicos, sociales o de toda índole, que es lo que ha pasado en los últimos años.
pero pudiéramos hablar de pronto qué consecuencias a largo plazo deja esta conducta, sobre todo de los caminantes. Hablemos de los caminantes venezolanos, porque si bien no van a desaparecer, no se van a acabar, ya ha pasado alrededor de casi 10, 12 años desde que comenzó el fenómeno con más fuerza. Exacto, se habla incluso de relevos, de generaciones de relevos que se están trayendo después de 4 o 5 años otras grandes cantidades de caminantes, pero con la misma conducta. A pesar de que están relativamente un poco mejor de cómo se fueron, sigue habiendo esa conducta de que no, véngase caminando, que es sencillo, usted se va a conseguir gente en el camino que lo va a ayudar. Hay años en los que sí, realmente se conseguían estos refugios, sobre todo en las casas parroquiales, pero eso ha mermado. Y entonces, de acuerdo a todo esto, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo que dejaría esta conducta? Bueno, la primera consecuencia que tenemos que ver es que todas las personas que se van son mano de obra productiva. ¿Sí? Es decir, tú no estás viendo como tal niños caminando por su propia decisión, ni tampoco estás viendo personas de la tercera edad caminando por su propia decisión. Y si los ves, uno o dos de miles, ¿verdad? Esa es la primera, que Venezuela se está quedando sin mano de obra productiva. En segundo lugar, nosotros en Capacho llegamos a tener una situación bastante triste, en donde tú pasabas por una cuadra y de 10 casas, 7 estaban vacías. En serio, no te estoy exagerando. Íbamos caminando, entonces como yo tenía que hacer penetración comunitaria para llevar salud mental a las diversas comunidades, tocábamos los timbres, tocábamos las puertas y la cantidad de casas vacías es impresionante. Es un fenómeno que se repite en muchos sitios, ¿no? Aumenta, disminuye, pero tú vas viendo entonces de pronto que hay una casa bonita y una casa derruida, una casa bonita, una casa derruida, dos casas derruidas, una casa bonita, y así vas viendo. Entonces, claro, nuestras ciudades se van quedando solas, ya no hay quien mantenga las cosas. Bueno, desde el punto de vista psicológico, que es lo que me atañe más a mí, tenemos esto. Esto es importante comentarlo. Muchas personas se fueron sin estar preparadas emocionalmente y familiarmente. Es decir, esta persona estuvo todo el tiempo, que puede ser 1, 2, 3, hasta 5 años, ahorrando para pagarse su pasaje para Europa. Por fin se compró su pasaje, se fue, y cuando llegó allá al aeropuerto de Madrid, resulta que le llaman que a mamá le dio un infarto. Entonces, así como llegó, se tiene que volver. ¿Qué te parece? Y a veces gastando incluso mucho más. Claro, mucho más. De lo que se... Y esto no son pocas personas, tal vez no son miles de personas, pero son cientos de personas que sí, que se vieron en la necesidad de salir de su hogar, supuestamente con el apoyo de su familia, y cuando llegaron allá, inmediatamente una enfermedad o una desgracia en la familia lo trae de vuelta. Entonces eso te pone de manifiesto que había una dependencia, y al intentar romper esa dependencia se desencadenó la enfermedad, ya sea emocional, ya sea somática. Entonces sí, claro, y es muy frecuente que de pronto los hijos están por allá desde hace muchísimo tiempo y empieza la noticia, mire, papá está enfermo, el médico no le da más de un mes de vida. Y entonces los que están por allá comienzan, bueno, tendrá usted que resuelve, y si tiene plata manda plata, pero si no tiene plata, entonces se queda el hermano o el hijo que quedó aquí, que no viajó, que no migró, se queda lidiando con toda la situación de salud de papá, y a veces resuelven, pero muchas veces no. Los problemas a veces se hacen más complejos. Mire esto. Yo tengo que entrar a todos los ancianatos que existen en Capacho. Y te puedo garantizar de que más del 95% de los ancianos que están en esos ancianatos no tienen familia. Se han ido. O los han abandonado, ni para saber. Pero no hay quien pague por los gastos de esta persona. Y también ha incrementado y con los pacientes psiquiátricos. Y los pacientes psiquiátricos, ¿cuántos pacientes no llegan a UPA? Los dejan ahí en UPA, que son solamente 3 semanitas, lo máximo que te puedes quedar en el hospital. Y resulta que cuando vamos a revisar EPA, los familiares no vienen, y de pronto nos enteramos que los familiares metieron a su familiar, a su paciente psiquiátrico en el hospital y piraron. Claro, no son decenas de personas, pero se va repitiendo. Entonces la migración, dentro de todos los fenómenos que encierra, también encierra ese fenómeno de abandono a la familia, de abandono hacia ese anciano que
de pronto fue excesivo o molestó durante su juventud, como también el abandono de ese paciente psiquiátrico. Pero si nos volvemos a ver, echa para atrás con lo que te estoy diciendo. Si yo abandono a mi papá, ¿tú crees que era porque mi papá fue un buen papá o porque mi papá fue un mal papá? Regresamos al principio. Volvemos al principio. A la familia, a los problemas, a las situaciones. Eso lo tenemos que entender porque, claro, las personas que trabajan en ancianatos decirlo es muy fuerte, pero ellos lo viven y ya están sensibilizados. Un papito que es bueno, que es chévere, que es dulce con su familia, probablemente nunca va a terminar en un ancianato. Incluso yo migro y me lo llevo. ¿Ves? Una mamita no va a quedar solita en un ancianato si fue una buena mamita. Entonces significa que esta persona migró porque tenía este papá y tenía esta mamá. Y de pronto lo que pensó fue, no lo voy a dejar en la calle, aunque sea lo meto en un ancianato, y luego se fue. Para aliviar la conciencia. Para aliviar la conciencia, pero igualito. Estamos hablando de que la causa de la migración, que yo detecto, por supuesto, corríjanme, contradíganme todo lo que quieran las personas que escuchen el podcast, pero yo les puedo garantizar que bajo mi experiencia, la persona que migra sale de un entorno muy feito, de un entorno donde hubo maltrato, donde hubo violencia, aunque sea hubo pelea. Y la pelea fue muy frecuente, lo suficientemente frecuente como para que los muchachos lleguen y digan, yo lo que quiero es tener 18 años e irme de aquí, o lo que yo quiero es tener mi título e irme de aquí. Se habla mucho del duelo migratorio. ¿Qué nos dice al respecto? Pues todo lo que les dije ahorita tiene que ver con el duelo migratorio, claro. Todo eso se resume en el duelo migratorio. Sí, el duelo migratorio como entidad nosológica establecida en el DSM-5 no está. ¿Ok? Vendríamos a hablar más bien es como de un trastorno de adaptación, es decir, yo salgo de mi entorno donde se supone que estoy adaptado, llego a otro entorno, no me puedo adaptar, aunque el trastorno de adaptación no es específico de la latitud, o sea, de la geografía. En realidad puede haber alguna situación que yo no puedo adaptarme, como la misma situación económica, o de pronto un abandono, una ruptura amorosa, o que estoy damnificado, porque eso también es una situación que nos está pasando en el estado Táchira desde el año 2016 para acá. Eso a cada rato tenemos refugios por personas que han perdido sus hogares, ya sea por los deslaves, por las vaguadas, por las inundaciones. ¿Ok? Y ahí también se han visto trastornos de adaptación. Sin embargo, esas personas reciben mejor ayuda. En 2019 y 2020 hubo vaguadas, toda la población de Sorca, que pertenece a Capacho. Bueno, lo menciono rápidamente. Pero lo cierto es que el duelo migratorio tiene que ver más con un trastorno de adaptación que con una entidad nosológica establecida. ¿Y quién tiene ese duelo? ¿El que se va o el que se queda? ¿O ambos? Pues fíjate, pero son hace situaciones muchos adaptables. años... Yo me tengo que adaptar a que alguien se fue, a que no lo voy a ver, y el que está allá, pues adaptarse a un montón de cosas. Es que es eso, mira, vamos a suponer que estamos en los años 70 y tu hijo se va de aquí para Caracas. Y tú quedas como una mamita sola porque tu hijito, por el que tú luchaste, por el que tú hiciste todas tus cosas, se te fue para Caracas. Eso lo llamaríamos hoy en día duelo migratorio. Luego en los 90 lo llamaríamos síndrome del nido vacío. ¿Cómo lo queremos llamar? Lo que queremos llamar es que, mi linda señora, usted está muy triste, no se ha podido adaptar porque su hijo se fue, no se murió, pero está lejos y ya usted no lo va a tener como lo tenía antes. ¿Y el que está afuera? Igual. Lo que pasa es que el que está afuera muy probablemente tiene que trabajar mucho y la mayoría de las veces esa cantidad de trabajo le permite evadir esa tristeza, y lo que sí es cierto es que el venezolano llega y se adapta relativamente rápido a donde llega, ¿no? Eso sí, es una característica particular, sí. La personalidad de... Porque por ejemplo hay otros migrantes que no se adaptan. Por ejemplo, los haitianos son famosos porque a donde llegan quieren hacer cosas que pertenecen a su folclore, pero que no es adaptable a la situación o a la sociedad donde ellos llegan. Entonces son personas que terminan siendo discriminadas porque es muy difícil lidiar con esas costumbres. ¿Ves? O por ejemplo los marroquíes que también están migrando hacia Europa y llegan allá y quieren ir, más bien son ellos los que quieren imponer su forma de ver la sociedad a las sociedades donde ellos llegan. Entonces también se vuelve un problema. El venezolano sí es más... Nosotros nos adaptamos porque el venezolano en sí siempre ha sido cosmopolita.
es importante, ¿no? Todo lo que tocamos en cuanto a comportamientos, conductas que involucran a esta parte de la población bien importante, como usted lo dice, ya viene siendo ya casi el 30% de la población venezolana. Las cifras siguen subiendo. En muchas oportunidades incluso disminuyen, y en la cantidad de venezolanos que están en algunos países también han ido disminuyendo, y es ese desplazamiento continuo que se mantiene, ¿no? Le agradecemos, doctor, por su participación en este espacio importantísimo, sobre todo pues para la población venezolana y también para las autoridades y la población colombiana, que viene teniendo quizás el porcentaje, no, lo digo con propiedad, tiene el porcentaje más grande de migrantes venezolanos en este momento, lo ha tenido de hecho desde el principio. Hay muchos países que incluso como Chile, como Perú, que se acercan también producto de esas oportunidades que de pronto, tal vez producto de la misma resiliencia de lo que hablábamos, hace que se vean con la facilidad o la capacidad de seguir desplazándose hacia otros países, pero en particular Colombia se ha convertido en ese centro receptor de venezolanos. Y es que no solamente el que tiene los migrantes, sino que también se ha convertido en ese pasillo por el que muchos migrantes pasan, y Colombia es el principal. De Venezuela, obligatoriamente, prácticamente, los que toman ese rumbo pasan por Colombia, indistintamente de que vayan a otro país. Es que también es el país más similar a nosotros. Colombia y Venezuela hemos estado hermanados desde hace muchos años, y de hecho, si tú te pones a ver la migración de los años 70 y de los 80, eran colombianos para acá. Entonces, a veces tú hablas con el venezolano que ha migrado a Colombia y dice, bueno, mis papás eran de aquí. Sí, todos tienen la mayoría. Entonces es un tráfico de ida y vuelta según la situación sociopolítica o económica que quieras, pero eso está en la superficie. En la profundidad, muy probablemente lo que vamos a conseguir en la mayoría de los casos es un hogar conflictivo. Y yo sé que este comentario es feo, yo sé que este comentario va a ser polémico, pero más allá de que ustedes me vayan a censurar, me vayan a hacer hate en los comentarios, lo importante es eche para adentro, mire acá y diga, si yo migré, ¿cómo era mi mamá, cómo era mi papá, cómo eran mis hermanos y cómo he sido yo? Porque se hace muy fácil llegar y señalar y decir, no, ese doctor habla pura tontería. Sí, no, lo que ese doctor dice es pura mentira, ¿no? ¿Por qué no echa primero para adelante y ve si usted migró, cómo eran las peleas en su casa? Así es. Agradecemos también a todos ustedes que nos ven a través de esa pantallita de TV Paz y de la red de corresponsales de paz y gestores de reconciliación, a través de todo lo que se hace desde la Secretaría de Salud. Será hasta una próxima oportunidad en este su espacio elemental. Y no peleen en la casa.